Buenos días, profesora Magíster Sonia Guamaní Saldaña, y con estudiantes todos. Hoy les voy a compartir el tema de analgésicos más frecuentes en las emergencias y y urgencias. Bueno, nosotros debemos tener primero los conceptos básicos para poder entrar a los medicamentos a los medicamentos analgésicos. Los conceptos básicos que nosotros debemos manejar son el dolor, la farmacología y la administración de medicamentos, ya que nosotros vamos a tratar acerca de la analgesia, ¿no? Entonces, nosotros debemos de saber estos conceptos básicos. Bueno, ¿qué es el dolor? Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, este se define como la experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a una lesión física real o potencial, o descrita en términos de dicho daño. Por tanto, el dolor no es solamente una sensación, sino también una experiencia. Los dos componentes del dolor son el sensorial y el emocional. El primero, que es el sensorial, es equivalente a a la nociosección, que es una estimulación de las vías nerviosas que conducen los estímulos dolorosos. Se debe al estímulo de las terminaciones sensoriales. Normalmente hay una relación entre el estímulo sensorial y la intensidad del dolor, excepto en el dolor por inflamación o por lesión nerviosa. El componente emocional equivale a la vivencia individual que hace al paciente del estímulo nociceptivo. A menudo es el componente más importante, en especial para el dolor crónico. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Ahora, ¿cuál es la clasificación del dolor? Según la literatura que he revisado, podemos clasificarlos en varios tipos, ¿no? Tiempo de duración. Puede ser dolor agudo, que es un fenómeno de corta duración que generalmente se asocia a un daño tisular y desaparece con la curación de este último. Y también está el dolor crónico, que tiene una duración de más de 6 meses y se prolonga más allá de la curación de la lesión que se originó o se asocia a una afección crónica. También tenemos, según su origen, está el dolor nociceptivo, que es causado por la activación de los receptores del dolor en respuesta a un estímulo, ya sea la lesión, la inflamación o algún tipo de enfermedad. Está el dolor neuropático, que se origina por un estímulo directo del sistema nervioso central o una lesión a los nervios periféricos. Y está el dolor psicogénico, que no se debe a una estimulación nociceptiva ni a una alteración neuronal, sino que tiene una causa psíquica, ya sea una depresión, una hipocondria, o bien se trata de una intensificación desproporcionada a un dolor crónico que se debe por factores psicológicos. También podemos decir que clasificarlo según su intensidad, ya sea leve, moderado o severo. Y recordemos aquí la importancia del EVA, ¿no? De la escala visual analógica, en la cual nosotros valoramos al paciente eh, el grado de intensidad del dolor. Ahora, hablemos un poco de la fisiopatología del dolor. Eh, Como ya le habíamos mencionado, existen tal vez dos tipos de receptores para el dolor, que es el nociceptores, los nociceptores, que son los que responden a los estímulos y a los mecanismos que transmiten con rapidez la señal de las fibras mielinizadas, y los que están conectados a las fibras amielínicas de conducción más lenta, y estas responden a la presión, a la temperatura y a otro tipo de estímulos. Esos tejidos lesionados o inflamados, el sistema nervioso central tiene sus receptores. Entonces, vamos a poder ver el mecanismo aquí, que hay una lesión de los tejidos que estimula a los nociceptores, y esto lo convierte en una transducción. Luego se transmite el mensaje hasta que llega a modularse
y luego se hace una percepción del dolor. El dolor que sentimos, lo sentimos aquí en el tálamo. El estímulo es recibido por el tálamo y por la corteza cerebral. Entonces, esa es la transmisión del dolor. Traducción, la transmisión, la modulación y luego la percepción. Ahora, recordemos también los tratamientos, ¿no? Los tratamientos que podemos utilizar para el dolor, que son tratamientos no farmacológicos y los tratamientos farmacológicos. Los tratamientos no farmacológicos están el reposo, la termoterapia, los masajes, la electroestimulación, los ultrasonidos y la acupuntura. Y en el tratamiento farmacológico, aunque la solución ideal para el dolor sería eliminar la causa que lo produce, o sea, siempre debemos atacar la causa, ya que ese dolor que nosotros tenemos o el dolor que el paciente refiere es causado por un agente patológico o por algún tipo de inflamación, pero saber cuál es la causa. Pero nosotros debemos también hacer lo posible para disminuir ese dolor, ¿no? Ese dolor que se está presentando en el paciente. Por ello, existe el tratamiento farmacológico, ¿no? Para disminuir el dolor. Hay varios medicamentos analgésicos que están estipulados por la Organización Mundial de la Salud. Nosotros como enfermeros debemos de manejar los conceptos básicos de la farmacología. Recordar que es un fármaco, que es toda sustancia activa psicoquímica que interactúa con el organismo y lo modifica para tratar de curar, prevenir o diagnosticar una enfermedad. Los fármacos regulan funciones preexistentes, no son capaces de crear nuevas funciones. También recordemos cuál es el concepto de un medicamento, que es la sustancia medicinal y sus combinaciones o asociaciones destinadas al uso humano o animal. Nosotros como enfermeros debemos manejar algunas ramas de la farmacología que son muy importantes en las cuales nosotros debemos tenerlos en cuenta. Por ejemplo, está la farmacocinética y está la farmacodinamia. ¿Qué es la farmacocinética? En manera general, podemos decir que es lo que el organismo le hace al fármaco y debemos recordar los procesos en los cuales el medicamento entra y qué es lo que nuestro organismo le hace, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen gráfica que es la farmacocinética, es los efectos del organismo sobre el fármaco. Entonces, hay una mnemotecnia en la cual siempre, bueno, se ha mencionado en la universidad, en el curso de farmacología, que es el ACME, ¿no? Que es la liberación, absorción, distribución, el metabolismo y la excreción. La liberación del medicamento, en la cual se encuentra el principio activo, luego, ¿dónde lo absorbemos? ¿A qué nivel lo podemos absorber el medicamento? Luego está la distribución, cómo el fármaco puede unirse a proteínas plasmáticas o viajar solo. Está el metabolismo, que es la conversión química o transformación de fármacos. Y está la excreción que también se puede hacer a través de heces, de los pulmones y de la leche materna, no solamente de la orina, dicho sea de paso. También tenemos que tener en cuenta la farmacodinamia. ¿Qué es lo que el fármaco le hace al organismo? Aquí podemos ver en esta gráfica que es prácticamente decir cuál es el mecanismo de acción del fármaco, ¿no? Y ver su eficacia en cuanto ayuda a nuestro organismo y cuál es el efecto farmacológico que hace en nuestro organismo, ¿no? Eso es importante en la farmacodinamia. Ahora, otro concepto básico que nosotros debemos de manejar como enfermeros es la administración de medicamentos y es una administración segura de administrar los medicamentos, ¿no? Nosotros debemos tener en cuenta son las actividades de enfermería que se realizan bajo prescripción médica y con esto debemos nosotros reafirmar los conocimientos y actitudes necesarias para aplicar un fármaco a un paciente. Debemos evaluar los factores fisiológicos, mecanismos de acción y las variables individuales que afectan la acción de las drogas, los diversos tipos de prescripciones y vías de administración. Aspectos legales que involucran una mala práctica también de la administración de medicamentos. Y debemos recordar los 10 correctos. Para así
porque a nosotros administrando de manera segura los medicamentos, nosotros vamos a brindar eh, al paciente de manera correcta los cuidados por cada fármaco que administramos, ya que los fármacos son de distintas clases, ¿no? Y todos tienen sus diferentes efectos adversos, ¿no? Entonces, recordemos solamente los 10 correctos, eh, que es primero el paciente correcto, luego el medicamento correcto, la dosis correcta, la vía correcta, la hora correcta, la fecha de vencimiento del medicamento, educar e informar al paciente, registrar el medicamento, valorar posibles reacciones alérgicas y preparar, administrar y registrar. Siempre debemos registrar el medicamento. Ahora sí, empezamos con los analgésicos. Para nosotros poder hablar de los fármacos que me ha tocado a mí, debemos repasar qué son los analgésicos. Los analgésicos son fármacos que eliminan o disminuyen el dolor sin provocar alteraciones de la conciencia ni otras sensaciones. Nosotros aquí tenemos los AINES y los antitérmicos, los opoides y otros anestésicos coadyuvantes que van a ayudar a potenciar eh, la farmacodinamia o los mecanismos de acción de ciertos medicamentos como el ibuprofeno, el paracetamol, el ketorolaco o el tramadol. Entonces, por eso hablamos de los anestésicos coadyuvantes. Ahora nosotros tenemos que tener en cuenta la clasificación de los analgésicos. Los analgésicos se clasifican en los no opoides, en los cuales encontramos los antitérmicos, que son el paracetamol y el metamizol. Están los AINES, que son los analgésicos no esteroideos, que es el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ketorolaco, entre otros. Tenemos también los analgésicos opoides, que su nombre mismo lo indica, ¿no? Derivan del opio, ¿no? Y se utilizan casi siempre para el dolor crónico, ¿no? Entonces tenemos los opoides débiles, que son el tramadol, la codeína, entre otros, y los opoides potentes, que son la morfina, el fentanilo, entre otros, ¿no? Y también recordar a estos anestésicos coadyuvantes como la gabapentina, que potencia el, el mecanismo o el efecto del fármaco. Ahora, también es importante tener en cuenta la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud. ¿Esto a qué quiere decir? Esta es la manera de cómo nosotros vamos a actuar ante el dolor. Primero utilizamos el primer escalón, que son los analgésicos no opoides, que ahí está el AINE, el paracetamol y el metamizol. Y luego, como segundo escalón, está la codeína, el tramadol, la dihidrocodeína, y pueden asociarse a los fármacos del primer escalón en determinadas situaciones. Podemos unir las dos. Y el tercer escalón, que están los opoides potentes como la morfina, el fentanilo, la metadona, que también pueden asociarse con fármacos del primer escalón en determinadas situaciones. Y veremos que aquí hay como primer piso, menciona, ¿no?, que es la posibilidad de usar un coadyuvante en cualquier escalón según la situación clínica y situación clínica y causa específica del dolor, para así poder potenciar el efecto de un fármaco. Araquidónico podemos decir que se da porque un agente externo, ya sea físico, químico u otro, llega a la membrana de fosfolípidos, activando así a una enzima que se llama fosfolipasa. Luego esta enzima fosfolipasa sintetiza al ácido araquidónico. En sí viene otra enzima que se llama la ciclooxigenasa y la sintetiza en prostaglandinas. Estas prostaglandinas son las que producen en nosotros el dolor, producen en nosotros la fiebre y produce también la inflamación. Y también, bueno, pues aquí se abre y también formando leucotrienos, ¿no? Por eso es importante la bioquímica también, ¿no?
Ahora, estas prostaglandinas en nosotros pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, la prostaciclina produce vasodilatación, inhibe la agregación plaquetaria. El trobutano A2 produce vasoconstricción, induce la agregación plaquetaria. La prostaglandina D2 y la prostaglandina E2 que causan vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Y todo esto, la formación de prostaglandinas hace que nosotros tengamos, como ya les he mencionado, fiebre, tengamos dolor y tengamos inflamación. Ahora, vamos a hablar ahora sí de los fármacos que le ha tocado a mi persona. En este caso, el paracetamol. El paracetamol es un analgésico antipirético. Es uno de los fármacos más consumidos en todo el mundo. Es accesible y bien tolerado. Además, es habitual que el paracetamol se encuentre comercializado asociado a otros analgésicos, antitusígenos, antihistamínicos o descongestivos nasales, como ya es el caso como hay medicamentos que los unen, ¿no? Que son unidos. El paracetamol se vende ya sin receta en casi todas las farmacias, ¿no? Y debemos recordar su efecto analgésico y antipirético. Desde el 2012 ya el paracetamol no es considerado un AINE y ya le vamos a explicar por qué. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción del paracetamol? Este inhibe la síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso central y bloquea la generación del impulso doloroso a nivel periférico y actúa sobre el centro hipotalámico regulando la temperatura. Entonces, dice que inhibe las prostaglandinas en el sistema nervioso central. Su mecanismo de acción entra aquí. Inhibe la formación de prostaglandinas, pero nosotros para inhibir la síntesis de prostaglandinas, nosotros debemos atacar a una enzima que se llama la ciclooxigenasa. Entonces, ¿qué hace el paracetamol? Inhibe o elimina el efecto de la ciclooxigenasa para así evitar el impulso del dolor a nivel periférico y así también poder actuar sobre el hipotálamo para disminuir la temperatura. Eso es un mecanismo aquí ataca. Al inhibir esto es porque está atacando a la ciclooxigenasa. Ahora, su farmacocinética. Debemos recordar, ¿no? La absorción tiene una buena biodisponibilidad, tiene concentraciones máximas de entre 30 a 60 minutos, tiene una vida media de 2 horas y es muy absorbido, es muy buen absorbido por vía oral, que es rápida y completa. Luego su distribución es ampliamente distribuido, ya que hay su unión proteica es menor que otros AINES. Su metabolismo es hepático, es en el hígado y hay una conjugación en medio en donde cual se sintetiza el ácido glucurónico, el ácido sulfúrico y la cisteína. La excreción es a nivel de renal por medio de la orina. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones del paracetamol? Encontramos el dolor leve, el dolor moderado y la fiebre. El modo de administración es vía oral, vía endovenosa y vía rectal. Y las presentaciones hay en jarabe, en tabletas, en supositorios y en ampollas. ¿Cuáles son las reacciones adversas y que tiene el paracetamol? Bueno, las reacciones son las náuseas, vómitos,
puede sufrir de hepatotoxicidad si es que, hay necrosis hepatocelular y necrosis tubular renal. Ahora, ¿cómo podemos actuar frente a una toxicidad por el consumo del paracetamol? Debemos darnos cuenta del fallo hepático puede producir muerte y que el antídoto es la N-acetilcisteína. Debemos avisar al médico y el médico va a darnos el antídoto que es la N-acetilcisteína para atacar esta toxicidad por paracetamol. Ahora, ¿cuáles son las interacciones medicamentosas que puede tener el paracetamol? Ahora, los anticoagulantes potencia del efecto anticoagulante e inhibición de la síntesis hepática de los factores de coagulación. El alcohol etílico potencia la, la toxicidad del paracetamol. Los anticonvulsivantes disminuyen la biodisponibilidad del paracetamol y la potenciación de la hepatotoxicidad por sobredosis. Y los anticolinérgicos disminuyen la absorción del paracetamol. ¿No? Existe también la posibilidad de interacciones medicamentosas con el cloranfenicol, la fenitoína, la carbamazepina, la warfarina, que ya lo habíamos mencionado, y la sidobudina. Así que debemos tener en cuenta eso. Bueno, los cuidados de enfermería debemos aplicar los 10 correctos y evitar su administración en presencia de alcohol, ya que se puede producir aumentar la toxicidad en el hígado. Bueno, ahora vamos a pasar con el diclofenaco. ¿Qué es el diclofenaco? Es un derivado del ácido fenilacético con una potencia analgésica 5 a 15 veces superior al naproxeno y a la aspirina. Y eso tiene un efecto potente antiinflamatorio. Bueno, este medicamento es considerado como un analgésico no esteroideo, por eso su siglas de AINE, y tiene un efecto analgésico y antiinflamatorio. El mecanismo de acción del diclofenaco inhibe a la ciclooxigenasa de manera específica, por lo cual se inhibe la conversión del ácido araquidónico en endopéptidos cíclicos, los cuales se transforman a prostaglandinas, tromboxanos, mediadores de la inflamación, y al inhibirla a la ciclooxigenasa, ya está inhibiendo así a la síntesis de prostaglandina, que reduce la liberación de sustancias y mediadores proinflamatorios, previniendo así la activación de los nociceptores terminales. Al inhibir esto, nosotros vamos a disminuir el dolor, ¿no? Al inhibir simplemente la ciclooxigenasa, ya estamos inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. Su farmacocinética. Tiene una acción rápida, un 50% de biodisponibilidad. Su distribución es ampliamente distribuido a un 99% y se acumula en el líquido sinovial. Su metabolismo es hepático y hace una conjugación de hidroxidiclofenaco y glucodonidación más sulfatación. Su excreción es renal, 65%, y también por bilis, que es en un 35%. ¿Cuáles son las indicaciones? El dolor moderado, la artritis reumatoide, artrosis, tratamiento local de afecciones localizadas como el dolor a la columna, dolor en la rodilla porque te caíste, entre otros. ¿Cuál es el modo de administración? También es vía oral, vía intramuscular, vía rectal y vía tópica. En este caso, recordemos que la más usada en nuestros hospitales es la vía intramuscular, la cual nosotros
siempre la usamos, ¿no? Y también la vía tópica, ¿no? En gel, el diclofenaco, ¿no? ¿Cuáles son las presentaciones? Hay en ampollas, hay en tabletas, hay en gel, supositorios, y también hay parches como el Voltaren, ¿no? Que se colocamos en la columna un parche en la columna del paciente para que pueda disminuir el dolor, ¿no? Hay potencia. Ahora, ¿cuáles son las reacciones adversas a este medicamento? Prurito, erupciones, dermatitis, mareo, cefalea, náuseas, retención de líquidos, calambres, úlcera péptica, sangrado gastrointestinal, distensión abdominal, diarrea, flatulencia. Ahora, ¿cuáles son las interacciones medicamentosas? Aumenta la toxicidad de la digoxina, aumenta el uso del metotrexate, aumenta a las ciclosporinas, aumenta o potencia los diuréticos ahorradores de potasio, aumenta eh, el litio, la insulina, la warfarina y el acetil salicílico, ya que potencia sus efectos de estos medicamentos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los cuidados de enfermería que nosotros debemos tener en cuenta al administrar un diclofenaco, ¿no? Valorar la presencia de trastornos hematológicos. Debemos también administrar por vía intramuscular, ya que es frecuentemente usada y debe ser profunda. Controlar funciones vitales y utilizar siempre los 10 correctos. El metamizol es otro medicamento, es conocido como un medicamento antitérmico, es un fármaco clasificado como un analgésico no opoide y no AINE, que se utiliza de manera habitual en muchos centros hospitalarios del mundo para la facilidad de su obtención y su bajo costo, ¿no? Debemos recordar que también es considerado como un no AINE, ya que su efecto antiinflamatorio es casi nulo o es muy mínima, igual que el paracetamol, ¿no? Es un analgésico y un antipirético, ¿no? Ahora, el mecanismo de acción del metamizol es un inhibidor no selectivo de la enzima ciclooxigenasa. El mecanismo es responsable del efecto analgésico, que es único y es complejo, ¿no? Este también al inhibir la ciclooxigenasa, va a inhibir la síntesis de prostaglandinas con menor inhibición de la agregación plaquetaria y la gastrolecividad, ¿no? Entonces, es sencillo porque casi los AINES, ya nos estamos dando cuenta que todos los AINES actúan a nivel de la ciclooxigenasa, inhibiendo esta enzima y así se va a inhibir la formación de prostaglandinas, reduciendo así el dolor, la fiebre y la inflamación. En este caso del metamizol, inhibe la síntesis de prostaglandinas y la ciclooxigenasa. ¿Cuál es su farmacocinética? Su absorción es disminuida, su velocidad por vía oral también se absorbe muy bien, tiene una vida media de 10 horas, es ampliamente distribuido, tiene un metabolismo hepático, dando así al 4-metil metilamino antipirina y al 4-amino antipima, y es excreción renal por medio de la orina. ¿Cuáles son las indicaciones? Siempre se administra, ¿no? Por un dolor postoperatorio, un dolor postraumático y fiebres graves y resistentes, ¿no? Pacientes que tienen temperatura muy alta, ¿no? ¿Cuál es el modo de administración? Por vía oral, vía endovenosa, vía intramuscular y también vía rectal. ¿Cuáles son las presentaciones? El jarabe, tableta, supositorio, ampollas, ¿no?
Las interacciones farmacológicas es que disminuye el nivel plasmático de la ciclosporina. No. Interacciones farmacológicas. Si se administra de forma concomitante con ciclosporinas, los niveles en sangre de ciclosporinas pueden ser reducidos y por lo tanto deberán ser monitorizados. El metamisol es metabolizado por oxidación mediante el citocromo y algunos de estos fármacos que también son metabolizados por esta vía, como la cimetidina, pueden aumentar los niveles plasmáticos y la semivida de la eliminación del metamisol. Ahora, ¿cuáles son las reacciones adversas que podemos tener eh, con el metamisol, ¿no? Está la agranulocitosis, leucopenia, broncoespasmos, arritmias cardíacas. Una de las que nosotros siempre debemos tener en cuenta es la hipotensión, reacciones anafilácticas y mareos. Son reacciones adversas que suelen presentarse a la administración del medicamento. Ahora, ¿cuáles son los cuidados de enfermería que nosotros debemos tener, no? Valoramos al paciente, aplicamos los días correctos y evitar su administración en presencia de consumo de alcohol, ya que este puede aumentar su toxicidad, ¿no? Y bueno, recordar cómo se administra el metamisol, ¿no? Siempre nosotros debemos de controlar la PEA porque tiende a hacer la hipotensión, ¿no? Como un efecto secundario. Bueno, el ketorolaco es un derivado pirrólico que posee una gran potencia analgésica, que es 350 veces más analgésica que la aspirina, 50 veces más que el naproxeno y 6 veces más que la idometacina. Un efecto antipirético 20 veces más potente que la aspirina y un poder antiinflamatorio proporcionalmente mucho menor. Intermedio entre la idometacina y el naproxeno. Debemos recordar que el ketorolaco es un AINE, ¿no? Tiene un efecto analgésico y antiinflamatorio y también antipirético. Ahora, cuál es el mecanismo de acción del ketorolaco, ¿no? Inhibe la síntesis de la actividad de la ciclooxigenasa y por tanto la síntesis de prostaglandinas. A dosis analgésicas el efecto antiinflamatorio menor que el de otros AINES. Por eso casi siempre el ketorolaco lo utilizamos para el dolor. Entonces, inhibe, igual vemos el ciclo del ácido araquidónico, se formó ácido araquidónico, el ketorolaco actúa aquí a nivel de la ciclooxigenasa, inhibiéndola y así va a inhibir la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Y así vamos a disminuir el dolor, disminuir la fiebre y disminuir la inflamación. ¿Cuál es su farmacocinética? Absorción rápido y completo por la vía intramuscular, la vía intravenosa y la vía oral. Su distribución, el 96% del fármaco circula en el plasma, iniciando su actividad por vía intravenosa en 5 minutos, iniciando también su actividad por vía intramuscular en 50 minutos. Su metabolismo es hepático en el hígado y tiene una excreción del 92% urinaria y en menor proporción en las heces. ¿Cuáles son las indicaciones? Siempre, casi siempre, en dolor postoperatorio, agudo, moderado o grave. ¿Cuáles son los modos de administración? Vía oral, vía endovenosa, vía intramuscular y vía rectal. Las presentaciones hay en solución oftálmica, podemos utilizarlos en gotas, en tabletas, en supositorios y en ampollas. ¿Cuáles son las reacciones adversas del medicamento? Puede haber sangrado, ulceración y perforación, cefalea, vértigo, dispepsia, náusea, diarrea, retención hídrica, edema, irritación gastrointestinal. Así que debemos tener cuidado de estos efectos cuando estemos administrando este medicamento. ¿Cuáles son las interacciones medicamentosas? Disminuye su efecto con
al administrarse junto con furosemida, aumenta el efecto de los anticoagulantes y también del litio, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados de enfermería que debemos tener en cuenta? Debemos aplicar los 10 correctos, controlar las funciones vitales, observar al paciente postquirúrgico sangrado, administrar lento y diluido, igual en todas las presentaciones de ketorolaco y metamizol, que utilizamos la vía intravenosa, lento y bien diluido. Revisar si hay una reacción anafiláctica, nosotros debemos de comunicar al médico y sobre todo no combinar con otros medicamentos para evitar efectos farmacológicos, ¿no? Ahora, el artículo científico que he elegido para este tema es la eficacia y la seguridad del metamizol tramadol en comparación con metamizol ketorolaco para el manejo del dolor postoperatorio en colecistectomía laparoscópica. ¿Qué es lo que se quiere hacer en este estudio? Comprobar cuál es el efecto o qué medicamento tiene juntos metamizol tramadol o metamizol ketorolaco. ¿Cuál de ellos dos tiene la mayor eficacia y seguridad? Y compararlos para saber cuál de ellos tiene la mayor eficacia y seguridad, valga la redundancia. Para esto, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define al dolor como una experiencia sensorial y emocional, como ya les había mencionado. Ahora, ¿cuál fue el objetivo de este trabajo? El objetivo de este trabajo fue analizar la eficacia y la seguridad de la combinación del metamizol con tramadol en comparación con el metamizol y ketorolaco en el manejo del dolor postoperatorio de colecistectomía laparoscópica del Hospital Obrero. Se realizó un estudio analítico longitudinal con un ensayo clínico aleatorizado. El análisis de los datos no fue paramétrico, las variables ordinales y nominales con tablas de frecuencias, variables continuas y discretas con medidas de posición, una escala visual analgésica que es la EVA, prueba de una hipótesis y bueno, los resultados mostraron que es eficaz y seguro la utilización de esquema 1, que es el metamizol con tramadol, en comparación al esquema 2, que es combinar metamizol con ketorolaco, debido a que la escala visual analgésica, del dolor es significativa. Ahora, ambos esquemas de tratamiento tienen una conformidad analgésica satisfactoria. Sin embargo, también se debe tener en cuenta que los efectos adversos similares en ambos esquemas de tratamiento, por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa. Y al final del artículo nos menciona que el presente estudio de los efectos adversos no hay una diferencia significativa en la cual se pueda comparar con otros estudios similares, ya que no hay muchos estudios sobre esto, ¿no? Es así que los efectos adversos deben manejarse para prevenir su aparición con medición complementaria. Es sustancial emprender entre los anestesiólogos el manejo del dolor, ya que un buen manejo puede mejorar a un paciente posoperatorio de mejor manera, ¿no? Para así limitar las complicaciones y facilitar la recuperación rápida en los pacientes, ¿no? El esquema 2 podría ser considerado en hospitales donde no se tiene acceso a otros medicamentos. Ya el esquema 2 es el metamizol con el ketorolaco. Pero se puede utilizar las dos, pero hay una mayor eficacia al usar el metamizol con el tramador y menos efectos adversos según el artículo que menciona. Bueno, sin nada más que decir, aquí están las referencias bibliográficas, las cuales he utilizado para la exposición. Muchas gracias.